Bueno, como me dijo Roberto Quiros, tengo la tarea de mantenerles despiertos justo después de haber comido, durante la media hora, para que estén en forma después para la presentación de él. Me propuso bailar, cantar. Como no se hace nada de eso, voy a intentar mantenerles vivos con la presentación nomás. La idea de hoy es de presentar un poco lo que el IRD hace en los Andes, desde Venezuela hasta Chile, sobre esta temática de agricultura y cambio climático. Entonces, si tomamos como marco general la iniciativa de la FAO, que es este Climate Smart Agriculture, realmente pone muy bien el contexto general de una agricultura sostenible y adaptada al clima, con una previsión de aumento de los eventos climáticos extremos, con consecuencias devastadoras para sociedades, economía y naturaleza. También hemos visto esta mañana aumento de temperatura y cambios en los patrones de precipitación, que para los Andes es más difícil aún de determinar, y con también impactos sobre agricultores y sistemas de producción. Cambio climático que aumenta la presión económica sobre poblaciones que ya son vulnerables. Eso es muy importante porque es el concepto de multiple stressor, es decir, que tenemos el cambio climático que se añade a otros cambios que ya existen y que ya son retos para los agricultores. Y también insiste esta iniciativa sobre los efectos aún más amplios para pequeños agricultores, y eso es un tema importante en el cual trabaja bastante el IRD en la región. Entonces, esta iniciativa de Climate Smart Agriculture tiene como tres pilares para trabajar. Uno es sobre sustainability en los sistemas de producción, el otro es sobre la vulnerabilidad y reforzar la resiliencia a la vulnerabilidad aquí, y el tercero es sobre la mitigación. Yo me voy a enfocar más que todo en este segundo punto aquí, que entonces es el marco en el cual trabaja más los investigadores del IRD. Entonces, para preparar esta charla, lo que hice es contactar a varios investigadores del IRD para ver un poco los programas que van presentes aquí en la región. Y como pueden ver, tenemos más o menos unos 10 proyectos que son bastante diversos, desde ecología genética de plagas, también sobre paisajes térmicos, les voy a hablar un poco más después sobre este tema, agrobiodiversidad, tenemos bastante fortalezas en genómica de los cultivos, de arroz, de café. También un investigador que trabaja con manejo de suelos. Tenemos también sociólogos que trabajan sobre justicia hídrica, microbiólogos que trabajan sobre la yuca, y también un grupo grande que trabaja desde hace varios años, varias décadas, sobre el tema de la quinoa, especialmente en Bolivia y en los países tipo Argentina y norte de Chile. Y al final tenemos también otro que añadí hoy cuando vi la presentación de esta mañana sobre ganadería en bofedales. Yo les voy a hablar un poco dar unos ejemplos claves de estos temas que están investigados por el IRD y sus socios aquí en Sudamérica. Pueden ver que la presencia del IRD es bastante amplia. Tenemos unos proyectos que están realmente, muchas veces, que tienen una dimensión regional bastante amplia, como por ejemplo este proyecto de plagas que está en 4 países, este proyecto de la bacteriosis de la yuca que está en varios países, hasta desde Panamá hasta Paraguay, otros que son más regionales como la quinoa, pero realmente un ámbito de las investigaciones del IRD es de tener esta visión regional que nosotros pensamos que es muy importante para poder desarrollar este tipo de ciencia. Ahora voy a ir entonces presentando los diferentes ejes, como si vemos así un paisaje agrícola, como podemos ver aquí en los Andes del Ecuador. Entonces tenemos nosotros unos estudios sobre los suelos. La mayor parte de los estudios que hace el IRD y sus socios en la región es sobre a nivel de cultivo, tantas en plantas, en cultivos, arroz, papa, quinoa, café, yuca, que también en plagas, hongos, unos virus y también unos insectos. Y también una particularidad del IRD, no hemos hablado mucho todavía de eso esta mañana, concierne la noción de sistemas socioecológicos, es decir, esta vez integrar los agricultores que están aquí tratando su cultivo o aquí viviendo con bodegas, especialmente en el manejo de agua, manejo de plagas, sostenibilidad y saberes locales. Entonces voy a darles unos ejemplos de lo que estamos estudiando.
Primero, sobre cultivos y cambio climático, es muy importante para la adopción de las semillas de hacer conservación de la diversidad genética. Eso pienso que mi colega y amigo Steph Dean le va a hablar de eso más tarde en el día. Desarrollar nuevos métodos y también desarrollar ciencias básicas en biología, genética y filogenia. Justamente salió hace un par de meses en la revista Science un estudio de un grupo del IRD que trabaja sobre café. Secuenciaron el café, y eso es muy importante justamente para poder hacer después estudios de adaptabilidad del café. Una vez que uno conoce el genoma, es más fácil de ir a buscar los genes que son involucrados en la resistencia de este cultivo al cambio climático. Y también estudiaron la evolución de la biosíntesis de la cafeína, viendo que, por ejemplo, esta cafeína estaba presente a la vez y que hubo como una evolución paralela en diferentes tipos de cultivos, que sea café, té o cacao. Hay un poco también de cafeína en el cacao. Entonces vemos que tenemos que seguir también la ciencia básica. Hemos hablado mucho de conexiones con el ONG, ciencia aplicada, pero la ciencia básica como secuenciación es sumamente importante para seguir adaptándonos y adaptando los cultivos a cambio climático. Tenemos estudios también que se hacen en Colombia, un grupo que trabaja con el CIAT en Colombia sobre nuevos métodos. Estamos hablando de eso para mejoramiento de cultivos. El mejoramiento puede ser una etapa, un proceso bastante largo, difícil, y existe ahora la posibilidad de usar la genómica para asistir, para ayudar a este proceso de mejoramiento y de selección de los cultivos. Y tenemos un grupo justamente en el CIAT que trabaja sobre el desarrollo de esos nuevos marcadores para mejorar, en este caso, la selección de cultivos que sean resistentes para el virus de la hoja blanca en el arroz. También aquí es un ejemplo sobre quinoa, donde es un estudio bastante interesante que toma en cuenta no solamente los cultivos de hoy, sino los cultivos de hace mucho tiempo. Aquí estamos en 1500 antes del Cristo. Trabajos que se hacen con arqueólogos, donde están viendo la diversidad de quinoa que hay en el altiplano en Argentina, en Chile y en Bolivia. Y lo que están viendo es la pérdida de diversidad alélica que se encuentra entre los pequeños granos de quinoa que se pueden encontrar en algunos asentamientos arqueológicos y los valores que tenemos ahora. ¿Por qué es interesante en términos de cambio climático? Lo que vemos aquí es que entre una variedad local, entonces aquí digamos que hay muchas variedades locales hace muchos años atrás, y una variedad mejorada, lo que pueden ver es que hay menos variabilidad en la altura de la quinoa. Aquí es como la altura máxima que se encuentra en un campo de quinoa, aquí la altura mínima, y podemos ver que muchas veces en las razas locales encontramos más variabilidad. Esta variabilidad es importante porque cuando se ve la diferencia de las temperaturas de la hoja de las quinoas cuando crecen, podemos tener también una variabilidad más grande dentro de un cultivo de semillas locales en comparación a un cultivo de semillas seleccionadas. Entonces esta intravariabilidad a nivel de un campo es muy importante para la respuesta también de los cultivos a cambio climático. Nosotros hemos hecho también un estudio en colaboración con Steph Dean del CIP, que ellos tienen trabajos aquí en la costa de Perú sobre camote. Aquí es el sitio que están estudiando, están haciendo un trabajo realmente espectacular con más de 2000 variedades de camote, probando la resistencia a la sequía de este cultivo. Y nosotros hemos desarrollado técnicas de monitoreo de la temperatura de superficie a través de drones. Entonces aquí tienen un dron con una cámara térmica, y eso permite en un tiempo muy corto de poder sobrevolar todo este campo y de poder medir realmente, hay una pequeña video pero no funciona, de poder tener realmente un mapeo de la temperatura de superficie de las hojas y entonces de la sensibilidad de los camotes a la temperatura. Podemos realmente monitorear en una hora los más de 2000 variedades que había en este campo y poder tener una imagen muy clara de lo que está pasando. Estos drones también les utilizamos para definir lo que llamamos paisajes térmicos. Esta mañana hemos visto mapas bastante amplias de Sudamérica, viendo un poco la temperatura que podía haber a una escala muy grande de la región. Nosotros más bien pensamos que tenemos que tener una escala más pequeña, una escala que hable realmente al agricultor, porque cuando un agricultor le enseña mapas, claro que tal vez puede convencer a algunos políticos, pero el agricultor, él tiene su casita aquí o su bodega y quiere saber
cuál es la variabilidad que puedo tener a nivel térmico, por ejemplo, en mi campo, y cómo va a variar en el futuro con el cambio climático. La temperatura es realmente un parámetro importante porque afecta bastante procesos, las plagas, etc. Y nosotros vemos aquí que, por ejemplo, en uno de estos cuadritos que han visto esta mañana en los mapas, que es de 1 kilómetro por 1 kilómetro, pueden ver aquí toda la variabilidad climática que hay dentro de los paisajes agrícolas. Es decir, que el agricultor no va a estar con una celda aquí de 5 grados o 6 grados o 15 grados, pero se va a encontrar con toda una variabilidad, y eso lo estamos tomando en cuenta igualmente con los dolores. Igual en el Salón de Uyuni, eso es un estudio que hicieron con mapas de satélites, se puede ver que realmente el calentamiento va a estar muy heterogéneo a nivel espacial, y aquí estamos con el salar en diferentes lugares, y dependiendo de donde uno va a cultivar su quinoa, va a tener una realidad hoy en día, pero también en el futuro, bastante diferente dependiendo de dónde está y cuál está predicho de tal o tal lado de la montaña o cosas así. Entonces nosotros pensamos realmente que si más bien hay que integrar escalas grandes, también tenemos que revolver un poco a un nivel de escala que es más adaptada tal vez a las preocupaciones del agricultor. Un punto sobre lo cual quería hablar un poco más, porque es mi tema de trabajo, es sobre los cultivos, las plagas y el cambio climático. Como dijo esta mañana Jürgen, se espera que las especies de cultivos y ganadería van a enfrentarse a desafíos que son cada vez más grandes en cuanto a la distribución de patógenos y de los cambios de vectores y de especies hospederas. Aquí es un gráfico donde se muestra cómo entre 2000 y 2006 hubo un aumento de esta roya así en el café en Colombia. Entonces hay datos que muestran que sí va a ser un desafío más importante para los cultivos. Una cosa que es muy importante mencionar es entonces esta interacción entre las enfermedades. Por ejemplo, en el caso del arroz y de esta hoja blanca, es un virus que está presente en el arroz, pero está vinculado por insectos. Entonces muchas veces hay como relaciones entre diferentes plagas. Nosotros hemos hecho estudios donde, por ejemplo, lo que podemos ver aquí son 3 especies de polillas, y estas 3 especies, aunque son muy cercanas, tienen preferéndum térmico que es muy diferente. Algunas le gusta más estar más o menos a 14 grados, el otro tiene su óptimo a 20 y el otro a 25. Eso hace que las predicciones de cambio climático hacia el futuro no son tan simples, porque lo que vamos a cambiar no es solamente patrones de distribución entre plagas, cultivos, sino es también las interacciones que tenemos. Y podemos ver en este gráfico que la interacción entre estas especies va a diferir dependiendo de la temperatura, y por ejemplo en algunos momentos se pueden considerar como competencia, las 3 van a competir entre sí, y en otros casos en lugar van a facilitarse entre sí. No voy a entrar en el detalle, pero el take home message es un poco de tomar en cuenta que todo este sobrealapamiento de distribuciones de plagas no es solamente algo fijo, pero hay interacciones detrás, y estas interacciones mismas están dependiendo de las condiciones climáticas, y eso tenemos que estudiarlas. Otro punto, esta vez pasamos al tercer nivel que les hablé justo antes, es sobre la dinámica socioecológica y la importancia que tiene en la adaptación de los campesinos a los cambios climáticos. Nosotros trabajamos bastante en eso en el IRD, yuca en el Brasil, la quinoa, la ganadería en Bolivia, la papa en el Ecuador. La idea es de tener 3 capas en nuestro paisaje, uno del ambiente físico, el otro de las dinámicas ecológicas, que sean pestes o que sean cultivos, y el otro nivel que son las redes sociales. Y realmente lo que tenemos es una interacción muy fuerte entre esos 3 niveles. El ambiente físico va a tener un impacto sobre las decisiones que van a tomar los agricultores, que estas decisiones pueden ser bastante variables, van a interagir entre ellos y después van a impactar de nuevo sobre los cultivos o hasta sobre el ámbito físico. Estas acciones van a depender de otras cosas que no hemos hablado mucho esta mañana, que puede ser el precio del cultivo, los recursos que disponen, la heterogeneidad del clima, los saberes locales, y eso hay que intentar integrar más y más estas informaciones. Aquí, por ejemplo, es una simulación que tenemos de propagación de una plaga en un escenario de cambio climático. Lo que pueden ver aquí son unos campesinos, entonces tienen los rojos y los azules que van a difundir la plaga, y según la plaga es lo que se difunde en azul o en rojo aquí, según el conocimiento que tienen, algunos van a irse de un campo al otro, de una casita a la otra, y van a difundir la plaga de manera muy dependiente de su propia realidad socioeconómica.
Entonces la idea es de combinar realmente todas estas capas y de abarcar el problema de la confrontación al cambio climático realmente con la gente. En el IRD trabajamos bastante con las comunidades a través de ONG o a través del CIP, por ejemplo, otras universidades en los países andinos. Trabajamos para intentar tocar a la gente y que las herramientas que nosotros desarrollamos pueden ser usadas. Aquí son estos modelos que les presenté antes, que pueden servir de juego de roles con la gente. Entonces, les hacemos jugar, entre comillas, a cómo tendrían que actuar en 20 y 40 años, viendo los cambios que va a haber. Entonces, tenemos como pequeños ahí box con unas tarjetas de colores diferentes dependiendo del nivel de infectación, y ellos juegan aquí a los campesinos del siglo o de 20 o en 30 años. Y eso nos sirve a apoyarles digamos, a abarcar una nueva herramienta en la adaptación de los campesinos, pero también nos sirve a entender un poco mejor los diferentes campesinos que tenemos. Si más bien tenemos variabilidad en los cultivos, en las plagas y todo, tenemos también variabilidad en el comportamiento de los campesinos. Hay varias clasificaciones que existen. Por ejemplo, hay los que son convencionales, que van a hacer un poco de todo, los que van a experimentar bastante, que van a ser curiosos, otros que van a tomar riesgos, nuevas técnicas, etcétera, y otros que van a ser más bien conservadores. Y lo que intentamos hacer con estas capacitaciones es ganar más conocimiento sobre cómo se comportan los campesinos e intentar de tener futuras predicciones sobre cómo, por ejemplo, en este caso, una comunidad de campesinos va a controlar su plaga dependiendo de la estrategia que va a adoptar. Un campesino puede tener una estrategia, ve que no funciona y va a poder cambiar de estrategia. Y eso estamos viendo que las estrategias que funcionan no son las mismas cuando tenemos unas temperaturas homogéneas de cuando tenemos unas temperaturas heterogéneas. Otra vez no quiero entrar en detalle, si hay preguntas, feliz de contestar, solo para enseñar un poco lo que estamos haciendo sobre eso. También tenemos el concepto de bienes y problemas comunes. Esos son estudios que se hacen en Ecuador sobre el agua. Esta mañana Jean-Luc Guillot hablaba de este libro de Diamond sobre las catástrofes, y justamente en los mayas se piensa que los mayas, la civilización de los mayas, una de las hipótesis del fin de los mayas es la sequía. El agua siempre ha sido un problema y se añade otra vez al problema del cambio climático. Y nosotros tenemos gente que trabaja bastante en este concepto de justicia social, intentando definir nuevos paisajes de uso del agua, justamente mezclando dónde están las necesidades y dónde está la realidad hidrogeográfica del agua. Entonces es un bien común que tenemos, y existen un montón de teorías y de prácticas para entender, de ver cómo va a cambiar en el futuro, pero no solamente el recurso, sino también la gestión de ese recurso y la justicia que podemos tener en este recurso. De igual manera, nosotros hemos hecho un estudio este año sobre a nivel mundial para ver un poco cuáles eran los obstáculos al manejo de plagas a nivel mundial, y lo que salió como de los más de 100 países que hemos analizado es que el manejo integrado de plaga necesita una acción colectiva a nivel de las comunidades campesinas. Otra vez puede parecer como algo bastante obvio, pero ahora en estos métodos de manejo integrado de plagas no interviene eso, y si más bien podemos capacitar a un campesino para que controle sus plagas y le podemos capacitar para el futuro, lo que es muy importante es saber cómo va a seguir la dinámica social de esta comunidad, qué le va a pasar y cómo van a interactuar las personas entre sí. Entonces, para concluir, yo pienso que los campos de investigación que está siguiendo el IR y sus socios son importantes y son claves para entender mejor la adaptación y la adaptabilidad de los campesinos y los sistemas productivos al cambio climático. Tenemos que seguir estudiando las bases genéticas, fisiológicas de la plasticidad funcional de los cultivos, eso con los métodos que les presenté, la diversificación y la adaptación ambiental de los cultivos al cambio climático. Eso hay un programa sobre café que va a empezar ahora en el IR, que es importante. Yo pienso que es muy importante también de estudiar mucho más esta interacción entre cultivos y plagas en un contexto de cambio climático, y trabajar a una escala temporal y espacial que sea más adecuada a realmente el nivel de las fincas, que hemos intentado hacer con esos drones, y entender mejor las dinámicas socioeconómicas de los agrosistemas, integrar los saberes locales, los modelos mentales. Hay un montón de literatura sobre eso, la justicia comunitaria y también la diversificación de los recursos financieros. A veces pensamos que dependen solamente de un recurso,
pero pueden tener otras fuentes y eso puede cambiar la película sobre los comportamientos de los campesinos frente al cambio climático. Los desafíos que quedan es, pienso yo, elaboración de bases de datos a nivel mundial sobre tolerancia de cultivos, de plagas, enfermedades en relación con el cambio climático, más interacciones también entre continentes, por eso estaba bastante interesado en la proposición de esta mañana sobre estos intercambios que hay. Nosotros hicimos intercambios, por ejemplo, entre campesinos del altiplano y campesinos de Níger, que están en dos continentes diferentes, pero que se enfrentan a un ambiente que es bastante parecido en algunas veces. Y también la fuerza del IRD, diría yo, seguimos los pasos que han enseñado a nosotros las ciencias físicas aquí, especialmente los hidrólogos, los sismólogos, los volcanólogos, es de establecer redes regionales para que podamos colaborar más entre académicos, stakeholders, instituciones gubernamentales, para que realmente las evidencias científicas pueden traducirse en políticas concretas. Y para acabar, quería hablar de esta red, esta nueva red que está construyéndose aquí en toda la región. Como pueden ver, están en bastantes países, desde Costa Rica hasta Paraguay, y es una red para investigar la bacteriosis de la yuca, justamente donde el clima es una parte de la pregunta que tienen. Trabajan también sobre diferentes agroecosistemas, diferentes prácticas, la diversidad genética, y la idea está apoyado bastante para la Embajada de Francia esta iniciativa, y la idea es de abarcar todo este panel de gente para tener una visión más clara de lo que está pasando y tener las lecciones de diferentes países para enfrentar de manera global al cambio climático. Quería agradecer a todos los investigadores del IRD que me han apoyado para preparar esta presentación. Aquí tienen los nombres de todos con las especialidades de cada uno, y pueden añadir solamente @ird.fr para contactarles, o si no, me pueden contactar a mí directamente y yo les podré orientar sobre eso. Y solo para decirle que en 2015 va a haber este evento importante de Climate Smart Agriculture, en lo cual el IRD también participa y participa la organización sobre eso del problema, del issue del cambio climático y de la agricultura. La idea, hay toda una parte de los científicos que trabajan sobre eso del downscaling, y realmente es algo que nos parece muy importante en el contexto de la agricultura, porque justamente hay campesinos y ellos tienen un campo, ellos saben a veces que tienen tierras calientes, frías, un lugar donde pueden hacer eso o eso, y realmente intentar de poder documentar eso es muy importante justamente para eso el downscaling. Y hay una comunidad grande que no trabaja solamente en la agricultura, pero también que trabaja en otros temas sobre insectos, lagartijas y todo a nivel mundial, para tener un modelo biofísico de downscaling. En eso estamos, y el drone, realmente la idea es de hacer eso. Podemos o estar a nivel de un jardín, casi de un cultivo, o estar a niveles mucho más altos, y la idea es de documentar más lo que pasa a la escala de los insectos y las plagas. Un insecto no vive la temperatura que está pasando a nivel de una estación meteorológica, vive un microclima en su cultivo, en su raíz, en su hoja, que es muy diferente de lo que medimos nosotros como climatólogos, y eso intentamos de documentarlo mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes, y gracias por la invitación a participar en este evento. Como ya se ha dicho en la mañana, la importancia que tiene el cultivo de la papa en el centro de origen, el centro de domesticación, no solamente en la seguridad alimentaria, sino alrededor de muchas otras realidades que tiene este cultivo en esta parte del mundo. Mi presentación la voy a dividir en 5 partes. La primera parte es una mirada global de lo que dicen los expertos sobre el clima, sobre el impacto que estos tienen sobre los cultivos, algunas de las herramientas para cuantificar esto, pero voy a centrarme un poco en la experiencia de trabajar con las estrategias agrícolas altoandinas y cómo estas herramientas nos ayudan a entender algunas de las estrategias que ellos usan y algunas de las limitaciones que estas pueden tener, y al final voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que hemos hablado.
Siempre que hablamos de cambio climático, muchas personas piensan en el futuro, 20, 30 años a partir de ahora. Pero realmente lo importante es que a medida que nos acercamos a un cambio, la intensidad y la frecuencia de los eventos extremos se hacen cada vez más importantes, y estos tienen un impacto grande sobre la agricultura que no debemos obviar. En el reporte presentado a inicio de este año por el panel intergubernamental de cambio climático, se reafirma la tendencia que existe desde los años 50, a mediados del siglo pasado, en el incremento en la temperatura. Independientemente de la forma como se presente por años o por periodos decadales, encontramos esta tendencia muy marcada en la precipitación. Si ponemos esto a nivel espacial y a nivel global, encontramos que en la mayoría de los casos hay un calentamiento y son muy pocas las áreas donde la temperatura ha disminuido en los últimos 100 años. Si miramos el tema de la variabilidad en la precipitación, ha habido cierta variabilidad que también se ha acentuado a partir de los años 50, de acuerdo a este reporte del IPCC. La concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2 o los equivalentes de CO2, ha incrementado a partir de los años 50, y esto también tiene un impacto directo y también impactos indirectos sobre la productividad. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en los Andes? Los climatólogos que han analizado estas variables aquí encuentran que a partir del año 50 también ha habido un incremento en la temperatura que está por encima del incremento de la media global. Estamos hablando entre 0.09 y 0.15 grados por décadas, y que esta cambia dependiendo de qué parte de los Andes estamos viendo. Si es la pendiente occidental, si son las zonas más altas, o si son las pendientes orientales de la cordillera de los Andes. Pero sí hay un cambio bien notorio. Hay un pequeño cambio, un incremento en la humedad relativa, y en el caso de la precipitación hay mucha variabilidad y es muy difícil medir una tendencia, pero sí hay algunos cambios a nivel de los Andes del norte, lo que se conocen como los Andes verdes, pero no así en los Andes del sur y en las llanuras de Bolivia y de Argentina. Ahora, ¿cuál es la predicción para el futuro? Usando los modelos de circulación global, independientemente del escenario, si es un escenario conservador o un escenario pesimista, encontramos que hay cambios, hay un calentamiento que se espera en la zona de los Andes, sobre todo esto es en los Andes altos, ya sea que se mire con los días libres de helada o las noches que son cálidas. Pero una de las cosas que me gusta de este artículo publicado por Thibault en el 2010 es la varianza, cómo la dispersión de esta curva en el futuro se hace mucho más ancha, lo que indica que aunque haya un calentamiento uno puede tener noches muy heladas, ¿no? Entonces esa variabilidad es muy importante, como decía Olivier, de mirarla a nivel microespacial, porque eso va a tener serias consecuencias sobre la producción y la productividad. Ahora, ¿cuáles son en términos genéricos algunos de los efectos que se estudian sobre el clima? Una de las cosas que resalto es que la mayoría de los estudios que usamos para ver el impacto sobre el clima están hechos en el norte, en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque no tenemos la información espacial de clima, los registros en el tiempo, las evaluaciones microclimáticas que nos permitan hacer este tipo de evaluación. No tenemos información climática histórica para poder contrastar los modelos de circulación global para ver cuán bien se comportan en esta parte del mundo. En términos genéricos, las zonas más frías, por ejemplo las alturas en las montañas como los Andes, o las zonas, latitudes mayores a 40 grados de latitud, se verían beneficiadas desde el punto de vista térmico. La concentración de CO2, en la mayoría de los estudios, y casi todos ellos están hechos
en parcelas relativamente pequeñas o en condiciones controladas, se visualiza un efecto que se llama de fertilización, es decir, hay una aparente mejora en la eficiencia de la fotosíntesis de la planta. Pero en realidad lo que está pasando es que hay una aceleración del metabolismo de la planta y también hay un aceleramiento en el envejecimiento de la planta. Hay una senescencia que comienza más temprano. Y todavía hay muchas cosas que analizar allí, especialmente en países megadiversos, como en el caso de Perú. Sin embargo, el calentamiento y el cambio en la concentración de ozono podrían contrarrestar cualquier cambio positivo que se vea por concentración de CO2, y el efecto neto lo que se espera es que sea negativo. Hay mayor incidencia en la magnitud y la frecuencia de los eventos extremos, ya sea de heladas, de sequías o de olas de calor, que tienen un efecto directo en la productividad. Además, como nos habló Jürgen esta mañana, hay un efecto indirecto, ¿no?, en la proliferación de plagas, patógenos, malezas. Con la reducción del periodo frío en las zonas altas y en las zonas de alta latitud, actualmente hay un control por el frío en el suelo que esa disminución de ese periodo de invierno aumenta la probabilidad de tener patógenos que sobrevivan, sobre todo en el suelo. Hay, en términos genéricos, pérdidas de la biodiversidad, como me imagino que vamos a escuchar más adelante, pero hay cambios en la fertilidad del suelo, en la capacidad de retención de humedad, y sobre todo hay cambios en la diversidad de los microbiológica en el suelo. Hay muchas brechas de conocimiento, sobre todo en países como los nuestros, y debemos hacer esfuerzos de desarrollar in situ diferentes formas de manejar la información, de tomar más data a nivel puntual, que nos permita cuantificar estas incertidumbres futuras a una resolución temporal y espacial que sean de importancia para el tipo de agricultura a la que enfrentamos en los Andes, como la pequeña agricultura. Un pequeño análisis de los métodos que utilizamos para cuantificar estos impactos. Es imposible trabajar en todas las condiciones a diferentes escalas, y por lo tanto uno utiliza herramientas matemáticas, físico-matemáticas, que le permitan analizar. Conceptualmente, la capacidad productiva está dada por lo que existe en el mismo germoplasma, su potencial genético, que se expresa en una condición dada de concentración de CO2, de radiación o de temperatura. Esto es lo que me define mi rendimiento potencial. Sin embargo, factores como el agua y los nutrientes pueden limitar la expresión de estos genes para producir el potencial, y existen otros factores que reducen, como las malezas, las pestes y las enfermedades. Entonces, la combinación de todo esto es lo que nos da lo que el agricultor tiene, y esta diferencia es la brecha de rendimiento. Y es importante cuantificar cuáles son las razones para poder enfrentar estas, y esto varía de un sitio a otro, de un cultivo a otro, y por lo tanto es importante analizar esto. Para eso utilizamos modelos matemáticos que sintetizan el conocimiento de todo lo que hemos aprendido en el campo en ecuaciones matemáticas, que nos permitan entonces simular una planta. En este caso, una forma sencilla es que la hoja es la que capta la radiación. Esa radiación en una temperatura dada, en una condición hídrica dada y a un nivel de fertilizante, permite fotosintetizar, producir la materia seca, que es luego particionada a los diferentes tejidos y reservorios, y en el caso de la papa nos interesa la raíz. Y es matematizando estas funciones como podemos entender y predecir y analizar qué es lo que está sucediendo en esta interacción entre el clima y un cultivo. Por ejemplo, si tenemos eventos extremos, llámese sequía, helada, granizo, calor
o exceso de agua. ¿En qué momento ocurrió en la fenología del cultivo? Entonces, al tener un modelo que te simula todos los días y al poner estas variables allí, podemos entonces hacer unos análisis de escenarios en qué momento esta interacción va a afectar de una manera importante el cultivo. En el caso de los Andes, los agricultores por milenios se han enfrentado a eventos extremos, por lo tanto, los Andes pueden ser un laboratorio vivo de entender cómo una sociedad agrícola se puede adaptar y enfrentarse a estos retos. Y es importante que la ciencia pueda juntarse con el saber ancestral, el saber transmitido por generaciones, para poder entender la racionalidad de las tomas de decisiones y a partir de allí buscar las sinergias que nos permitan extrapolar para poder enfrentar los retos que nos imponen la variabilidad del cambio climático. Por ejemplo, si uno analiza la productividad de papa con la variabilidad genética, y aquí hay solo una representación, uno puede con los modelos determinar cuál es la máxima expresión que ese gen puede tener en una condición dada, digamos, aquí en diferentes partes del Perú. Por otro lado, tienes los resultados experimentales, en este caso colegas del INIA y datos del CIP, pero también cuáles son los niveles reales y cuál es el rol que juega, por ejemplo, el agua en explicar esta brecha de rendimiento entre lo que se obtiene y lo que podría obtener el agricultor. Entonces, este tipo de análisis nos permite analizar estas brechas de rendimiento y poder sugerir cuáles son los puntos de entrada para reducir esta brecha. Ahora, estos modelos también se pueden hacer en forma espacial para poder mostrar dónde es posible producir. Si uno analiza la producción, dónde se puede producir papa en el Perú en este momento y cuál es el nivel potencial de producción, está dado aquí en este mapa. Tenemos toda la costa occidental, las laderas, la zona altoandina y también la vertiente oriental. Ahora, ¿cómo se vería esto con escenario de cambio climático? Como ya se mencionó antes, hay una tendencia de subir. ¿Por qué? Porque hay zonas donde las temperaturas son muy bajas que hoy no es posible producir y que favorecería el calentamiento, favorecería que estas zonas por lo menos teóricamente puedan incorporarse a la agricultura. Ahora, analicemos algunas de las estrategias agrícolas desarrolladas a través de milenios por estos agricultores que se enfrentan a eventos extremos de manera permanente y por muchos años. Una de las estrategias que vemos es tener un portafolio agrícola diversificado. Uno tal vez podría decir que los campesinos altoandinos podrían incluso asesorar a la gente en Wall Street porque ellos están acostumbrados a manejar portafolio de opciones, ¿no? Tienen que vivir con el riesgo, entonces manejan, por ejemplo, diferentes cultivos como quinoa, cebada, papa, haba, cañigua, otras raíces y tuberosas andinas, más la parte ganadera. Entonces, una estrategia interesante es mirar la diversificación del portafolio y cómo se reduce la vulnerabilidad al tener un portafolio de opciones. La otra, digamos, más cercana al trabajo que nosotros hacemos es el uso de variedades nativas. En estudios que ha hecho el CIP con colaboradores hemos encontrado hasta 120 variedades en pequeños espacios, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la racionalidad de eso? Hay un estudio que publicamos en el 2010 utilizando modelación, viendo desde variedades introducidas a variedades nativas, variedades amargas. Es interesante ver que las variedades introducidas comienzan a tuberizar muy temprano, ¿verdad? Y si tienen heladas, digamos en febrero o marzo, cuando las otras variedades no han producido nada, ellos han producido algo. Las variedades, digamos, nativas son de ciclos largos,
¿no? Pero estas variedades introducidas también, que son mezclas, ¿no?, de tuberosum tuberosum y andígena y otras, son los que podrían darle esta capacidad de resiliencia a inicio de tuberización intermedia, altas tasas de llenados, que son los que le dan la capacidad de altas productividades cuando tienen este tipo de mezclas. Entonces podemos ver que estas herramientas nos pueden ayudar a entender la racionalidad y poder extrapolar de aquí a otros sitios. ¿Por qué buscar una super variedad que pueda tolerar todo cuando los milenios de experiencia nos enseñan que es usando un portafolio, como cualquier economista diría, ¿no?, un portafolio para poder enfrentar sitios con retos climáticos? Si uno lo ve desde el punto de vista de heladas, encuentra que estas variedades, que pueden producir bastante, también son muy susceptibles a heladas. Entonces tienen las variedades nativas y las variedades amargas que pueden tolerar temperaturas frías, y todas estas cosas le dan este cariz de enfrentarse al riesgo en un ambiente que es tan complicado. Otra estrategia que se usa es la siembra escalonada. Uno encuentra siembras tempranas, siembras modales, como le estoy llamando aquí, siembras tardías, para poder jugar con los eventos extremos que se pueden presentar en diversos medios. El manejo estratégico de nichos microclimáticos, lo que nos hablaba Olivier, es importante entender esto. 1 grado o 2 grados en la temperatura mínima puede hacer la diferencia en la producción, y ellos manejan esto, dónde en la pampa, la ladera y el cerro, cómo distribuir estos lo más óptimo en los diferentes nichos microclimáticos para poder maximizar y enfrentarse a estos riesgos. Y otra de las estrategias que quiero analizar esta mañana es el movimiento vertical de los cultivos, la ampliación de la frontera agrícola que se está mirando. Como se hablaba esta mañana, las papas están subiendo, pero miremosla desde otro punto de vista. Hemos hecho simulaciones sobre esto desde los años 60 hasta años recientes, y encontramos que en las temperaturas que se dan en valles interandinos hay un descenso en el rendimiento potencial, pero a medida que vamos subiendo a 4.200, arriba de 4.300, donde antes no se podía producir variedades que no fueran las amargas, hoy es posible producir, y es por eso que esto explica la razón por la cual los agricultores están subiendo, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto hay que analizarlo desde otro punto de vista. ¿Cuál es el costo ecológico de ampliar la frontera agrícola? En un estudio que hicimos, y estamos haciendo muchos más estudios de esto, estamos mirando la reserva de carbono en el suelo. Estos cultivos están ascendiendo a expensas de las praderas y de los bofedales. Si uno mira la cantidad de carbono que hay en la parte superior del suelo con respecto a lo que hay en un sistema de cultivo, podemos ver que hay una gran cantidad que se puede perder. Si hacemos una simulación de las áreas de praderas nativas y bofedales que se podrían incorporar en cultivo en cambio climático, haciendo un cálculo grueso y viendo la labilidad del carbono que hay en el suelo, es decir, son moléculas muy pequeñas que con el laboreo se puede aumentar, se puede emitir esa cantidad de carbono. Había una gran cantidad de carbono que se perdería, y esto es algo que no debe pasar. Es por eso que hay que buscar estrategias para que los agricultores puedan producir donde están, producir más, ¿verdad?, sin afectar el equilibrio ecológico. Y esto es solamente hablando de carbono, pero todo el ciclo hidrológico que juegan estos paisajes altoandinos son muy importantes. A manera de reflexión de lo que hemos dicho, es cierto que los científicos del clima nos dicen que el calentamiento es inequívoco y las concentraciones de CO2 y las temperaturas están a niveles que no se han visto en los últimos milenios. Hay evidencia en los Andes que hay un incremento de la temperatura. Sin embargo, hay relativamente pocos estudios en estas condiciones, y con la
el tipo de agricultura y la variabilidad genética que se encuentra en los Andes, que debe ser algo que debemos tomarlo como nuestro y poder invertir en los trabajos locales. Las estrategias agrícolas que se practican en los Andes son muy interesantes, que deben ser estudiadas, analizadas a la luz de la ciencia para poder extraer lecciones que podamos extrapolar de los Andes como un laboratorio donde ha habido variabilidad climática por siglos, y las estrategias que se han desarrollado que se puedan extrapolar a otros sitios del planeta. Para eso los modelos cuantitativos de procesos nos permiten hacer eso, y trabajando conjuntamente con los agricultores y diferentes actores podemos entender mejor esto y ser capaces de extrapolar. Hay que evitar la ampliación de la frontera agrícola porque hay un costo ecológico muy alto, y esto se necesita más variedades que sean tolerantes a las condiciones, a las plagas y enfermedades que hay ahora y a las que pueden aparecer en el futuro. Pero también los agricultores necesitan recibir un incentivo económico para ser los custodios de estos acervos de carbono y de estos sitios que son importantes en el ciclo hidrológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Philip. El tema que voy a presentar, preparando el cultivo de la papa para el cambio climático, con el enfoque principalmente en el mejoramiento genético que estamos haciendo en el Centro Internacional de la Papa, tratando de generar variedades con múltiples características que van a ayudar a adaptar a la papa hacia el cambio climático. Sí. Voy a bajar un poco el micrófono. Mejor. Bueno, el contenido de esta presentación, hablar un poco de la producción, quizás un poco ligero, de repente en la mañana han hablado algo sobre la producción mundial y la producción en Perú de la papa, importancia o fortalezas de la papa para seguridad alimentaria, impacto del cambio climático, quizás esto lo voy a pasar más rápido porque han hablado lo suficiente, y voy a enfocarme más en la parte de mejoramiento genético para adaptar la papa al cambio climático con seguridad alimentaria, y algunos avances, algunas contribuciones del Centro Internacional de la Papa. Para refrescar un poco la tendencia mundial de producción de papa, es que ahora los países en vías de desarrollo son los que están liderando la producción de papa. En los últimos años han superado a los países desarrollados. Sin embargo, son los países que están en Asia, África, Latinoamérica, y son los más vulnerables al cambio climático. El país más grande productor ahorita es China. En caso de la producción de papa en la zona andina, la tendencia es similar, hay un crecimiento de la producción. En el primer gráfico muestra el ejemplo de Perú, que hace más o menos 10 años la producción era de 3 millones de toneladas, en el 2009 es 3.800 y ahora es más de 4 millones, estimo. Esto se explica aumento en el área de papera y en el aumento de los rendimientos, que actualmente son, que hace 10 años más o menos era 11 toneladas por hectárea, ahora son cerca de 14 toneladas por hectárea, debido a mejor tecnología y posiblemente mejores variedades, que como vamos a ver, más productivas. Comparando con los rendimientos de algunos países de Latinoamérica, solamente superamos a Bolivia y a Ecuador, el país que con rendimientos más altos sería Argentina, Chile y Colombia. El consumo per cápita hace varios años, hace muchos años, había descendido tremendamente en el Perú. Ahora, gracias a las promociones del Estado y de algunos organismos valorando la papa, entonces ha subido un poco, que es ahora 86 kilos per cápita.
¿Cuáles son las fortalezas de la papa? Creo que todos conocemos. Es un alimento básico, es el principal fuente de subsistencia de agricultores pobres, casi de la mayoría de las agroecologías del mundo. Es una buena fuente de vitaminas, minerales, proteínas y calidad. Eso todos lo sabemos. La papa aporta grandes cantidades de vitamina C a la dieta y otros compuestos nutricionales. Es una buena fuente de ingresos a los mercados de papa fresca y procesada, alto índice de cosecha y rendimiento por unidad de tiempo y área, superior a otros cultivos como el maíz y el trigo. Es muy versátil para procesamiento. Se obtiene productos procesados desde productos tradicionales como la papa seca, el chuño, hasta productos de la gran industria como las papas fritas. Es muy versátil para procesamiento. La adaptabilidad también es bien amplia. Se siembra la papa desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros, en climas cálidos y en climas fríos. Y lo más importante, es lo que nos interesa en mejoramiento, es que contamos con una gran diversidad de papas. Es el cultivo más diverso que tenemos. ¿Qué amenazas? Bueno, ya muchos han repetido posiblemente las amenazas del cambio climático, la escasez, los cambios de la distribución de lluvias, las sequías prolongadas, las heladas repentinas. En el caso de la zona andina, más del 90% del área papera en la sierra se siembra bajo secano, bajo régimen de lluvias. Entonces la producción va a ser seriamente afectada por estos fenómenos climatológicos. El aumento de las temperaturas nocturnas mayores de 18 grados, va a afectar tremendamente los rendimientos. Variedades locales que no están adaptadas a estas temperaturas simplemente no van a rendir nada, o van a rendir papas que no tienen valor comercial, o no tienen calidad culinaria, no tienen calidad nutricional, como se muestra en la figura. El incremento de presión de plagas y enfermedades. Una de las principales enfermedades es el tizón tardío o rancha, que es la que posiblemente con el cambio climático se va a expandir a nuevas áreas que antes estaban libres de esta enfermedad. Y el incremento de las poblaciones de vectores de virus, posiblemente el doctor Croscher ha tocado este tema, que amenaza la producción de virus, de semilla, perdón. ¿Qué es lo que se está haciendo para adaptación, o cuáles son los conceptos para adaptación al cambio climático? Ya se ha mencionado que la papa está subiendo a nuevas áreas, y eso se está dando desde hace muchos años. Se decía que hace algunos años la papa sembraba hasta 3.800, ahora se siembra hasta más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Mejorando la captación del agua de riego, generando nuevas tecnologías por la escasez de agua que se avecina, y consideramos que uno de los puntos más importantes es la generación de variedades de papa que tengan atributos suficientes para adaptarse al cambio climático. Consideramos el mejoramiento genético como una alternativa para adaptar la papa. Nosotros estamos utilizando en el CIBE el mejoramiento clásico, tradicional. En este esquema quiero mostrarles cómo es un ciclo de selección para los colegas que no están familiarizados con el mejoramiento genético. Utilizamos la reproducción sexual, para lo cual seleccionamos primero progenitores adecuados que tienen buena habilidad para combinarse y buenos atributos. Hacemos los cruzamientos a nivel de la flor, producimos los frutos de la semilla botánica. La semilla botánica es almacigada, cada plantita es individualizada en macetas, y a la cosecha obtenemos lo que llamamos los clones. ¿Por qué lo llamamos clones? Porque a partir de acá hay la reproducción vegetativa de estos, ¿no? Entonces, esta figura es una mezcla de todos los tubérculos de una familia, de un cruzamiento, por eso llamamos familia de tubérculos, donde cada papita representa un genotipo o a un clon, y vienen a ser un conjunto de hermanos dentro de una familia. Estas familias son sembradas en el campo, bien para evaluación o estudios genéticos, y también para selección de nuevos cultivares. Sigue el proceso de multiplicación en el campo y el proceso por varios años de tamizado para las características que deseamos: resistencia a enfermedades, resistencia al tizón tardío, tolerancia al calor, sequía, evaluaciones
nutricionales y todas las evaluaciones de rendimiento. Al final nos quedamos con unos cuantos clones que tienen características superiores. Hasta acá hemos cumplido un ciclo de selección. Después de esto, si queremos incrementar las características o incrementar la frecuencia de estas características, volvemos a recombinar y empezamos un ciclo 2. El Centro Internacional de la Papa desde sus inicios ha hecho mejoramiento para generar variedades o clones o genotipos con adaptación a la gran mayoría de agroecologías del mundo, para lo cual utilizó un vasto pool de genes de las diferentes especies de papa. Estas son las siglas de las especies, digamos Solanum andígena, Solanum tuberosum, Jureja, etc. A partir de esta combinación de este pool de genes se generó dos grandes poblaciones. Una población orientada hacia los trópicos altos con resistencia al tizón tardío, y otra población para los trópicos bajos con resistencia a los virus, que es precoz y tolerante al calor. ¿Cuáles son los estreses bióticos y abióticos más importantes que afectan al cultivo de la papa? En realidad hay un gran número de estreses bióticos y que afectan a todas las agroecologías donde se siembra la papa. Quiero enfatizar más que nada en la zona de trópico alto, en los Andes. El tizón tardío es uno de los más importantes, seguido por la incidencia de heladas, los nemátodos y los virus, PBI, PBX, PLRB, el gorgojo de los Andes. Pero con el calentamiento, con la subida de las temperaturas, los virus pueden tornarse un factor importante debido a la alta presión de áfidos o de infectores. ¿Qué características estamos incidiendo en el mejoramiento que van a ayudar a que la papa se adapte mejor al cambio climático? Como les he mencionado, primero estamos incidiendo en la resistencia a enfermedades, al tizón tardío y a la virosis. Tolerancia a la sequía y calor, que tengan precocidad, buen contenido de materia seca, no podemos descuidar de la calidad. Y sobre todo que estas nuevas variedades tengan estabilidad en rendimiento, y estabilidad en calidad nutricional, estabilidad en calidad culinaria e industrial. Quiero hablar de algunos de ellos. El tizón tardío o rancha, que es la enfermedad más importante, en las zonas endémicas origina pérdidas hasta el 100%. Y el control mayormente es químico en estas zonas. Se hace más de 18 a 20 aplicaciones en las zonas endémicas, lo que significa alta contaminación y alto riesgo para la salud. Entonces, creemos que la solución es generar variedades resistentes. En el CIP hemos logrado un buen grupo de clones con resistencia duradera a esta enfermedad. Igualmente, la virosis es uno de los problemas mundiales. Y el problema más importante de la virosis es que es acumulativa a través de las generaciones. No hay cura química para la virosis. Una vez que una planta está infectada, se transmite de generación en generación por los tubérculos. Entonces, simplemente los rendimientos se deprimen tremendamente, que llegan a pérdidas de más del 50%. La solución también que consideramos, y la solución más saludable, es la resistencia a estos tres virus, PBI, PBX y PLRB. En el CIP hemos logrado resistencia extrema al PBI y a PBX y tolerancia al virus del PLRB. Las poblaciones de mejoramiento que nosotros estamos obteniendo tienen una amplia base genética y nos permite evaluar bajo condiciones de estrés abiótico y poder identificar clones con tolerancia a la sequía y al calor. Son trabajos de selección de cultivares tolerantes a la sequía en cooperación con INIA de Arequipa. Igualmente en San Ramón estamos trabajando en la estación del CIP para identificar clones que rindan bajo las condiciones tropicales. No es que estamos seleccionando exclusivamente para los trópicos, sino que estamos seleccionando que tenga una amplia adaptación desde las zonas altas hasta las zonas bien bajas. La precocidad. Papas para la zona alta, sobre todo, que tengan 100 a 120 días
¿Qué es lo que va a significar? Ahorros tremendos en los costos de producción por el poco tiempo que van a estar en el campo. Esta es una imagen de la helada que ocurrió en Huancavelica en el 2007. Gran parte de la producción de papas se perdió. Nosotros, un grupo de clones precoces, a los 50 días murieron estas plantas, pero hubo suficientes rendimientos a los 50-60 días. Esto sería muy útil para adaptación, sobre todo para seguridad alimentaria. Igual, cuando el tizón tardío ataca a mitad de la campaña o al final, hay tubérculos suficientes cuando tenemos una precocidad de 100 a 120 días. El contenido de materia seca o de sólidos. El contenido de materia seca es uno de los factores más importantes para la calidad tanto industrial, la calidad culinaria y la calidad nutricional. La mayoría de productos procesados requiere altos contenidos sólidos, y cuando nosotros hacemos trabajo de mejoramiento, de adaptación al calor, la materia seca se deprime tremendamente. Por eso tenemos que tener cuidado de mantener un amplio rango, o variabilidad suficiente de contenido de materia seca. En este gráfico se aprecia las evaluaciones de los rangos de materia seca en diferentes ambientes, en diferentes altitudes. Está correlacionado con la temperatura. Por ejemplo, Huancayo, Paucartambo a 2.000 metros, Majes a 1.300 metros, y así San Ramón, La Molina, durante el verano, es demasiado estresante. Entonces, la materia seca se deprime tanto, pero sin embargo tenemos suficiente variabilidad que nos permite identificar clones con adaptación a estas condiciones, pero con una materia seca adecuada, que es lo que... toda variedad moderna, también, si no es buena para la industria, tiende a desaparecer. Tenemos cuidado de que también las variedades tengan buena aptitud para la industria. Pero lo más importante es cuando las papas son sometidas a estrés de sequía y de calor, aumenta algunos compuestos que hacen que el sabor sea desagradable. Las propiedades organolépticas cambian o se pierden. Entonces estamos también determinando que la calidad se mantenga, la calidad organoléptica es importante, que clones con bajos niveles de glicoalcaloides cuando están sometidos a estrés. En sí, lo que estamos buscando son papas o variedades que rindan en ambientes pobres, como la figura, un rendimiento aceptable con bajos niveles de insumos. En este gráfico podemos ver la línea azul, representa una variedad que solamente rinde bien en ambientes benignos, con buena fertilidad, buena cantidad de agua y buenos insumos, pero rendimientos muy pobres en ambientes pobres. ¿Qué es lo que buscamos? Variedades que sean estables para rendimiento, estables para calidad y calidad nutricional. ¿Qué es lo que hemos estado logrando últimamente? Hemos empezado con la caracterización de la diversidad para tolerancia a sequía, parte del germoplasma. El CID tiene bajo custodia en su banco de germoplasma cerca de 4.000 cultivares nativos, que están en diferentes grupos taxonómicos, y más de 3.000 líneas avanzadas que son originadas desde los trabajos de mejoramiento de hace 40 años, y algunas líneas y variedades de otros programas del mundo. Una muestra de esto se ha evaluado y se está documentando la tolerancia a estos estreses. Hay algunas variedades que muestran alta frecuencia de cultivares con tolerancia a la sequía. El CIP, una de sus obligaciones es generar variedades, apoyar la liberación de variedades. Gracias a las poblaciones que tienen amplia variabilidad genética, desde hace 30 años se han generado algunas variedades como Percholi, Canchán, Amarilis única. Estas variedades actualmente cubren más del 50% del área papera. La variedad única que ha empezado últimamente es una variedad tan estable que tiene resistencia a los 3 virus más importantes, tolerante a la rancha, y tiene una estabilidad de rendimiento bien alta. Se siembra en la costa casi todo el año, se puede sembrar en la costa todo el año, y se siembra también en la sierra. Y
hay muchos países que lo están adoptando esta variedad, como Bolivia y a otros países de Sudamérica. El CIP cuenta con un buen grupo de materiales que últimamente se han lanzado como variedades, pero gracias a la participación de organismos como el Ministerio de Agricultura, el INIA, el Grupo Yanapay y otros ONGs, y con el modelo de selección varietal participativa han logrado liberar algunas variedades, como en Huancayo, por ejemplo, Huanquita, Colparina, en Paucartambo, Payayponcho y Pucalliltia, y así más de 10 variedades en los últimos años se ha lanzado bajo este modelo de selección varietal participativa. Por ejemplo, la serranita, que ahora está teniendo bastante auge en el mercado, que está creciendo mucho. Seguimos generando nuevos materiales con características superiores a resistencia a enfermedades, resistencia al tizón tardío, tolerancia a la sequía y tolerancia al calor. Actualmente tenemos un grupo de 61 clones élites resistentes al tizón tardío y tolerancia al calor, más de 40 clones élites con alto rendimiento, resistencia a virus, precoz y tolerancia al calor. Estos están listos para las pruebas regionales y liberación de variedades. La biofortificación, bueno, no necesito explicarles los problemas de desnutrición por deficiencias de micronutrientes, hierro y zinc. Creo que todos conocemos los problemas de las poblaciones rurales de la zona andina. Hace 8 años, 10 años empezamos con los trabajos de mejoramiento para incrementar los niveles de hierro, zinc y vitamina C en la papa. Ya después de 3, al inicio, se empezó con un promedio de 25 partes por millón y después de 3 ciclos de selección ya tenemos 40 partes por millón, de 30 a 40 partes por millón. Igual para zinc casi se ha duplicado los contenidos de zinc en la papa. Estas papas de acá son representantes del ciclo 2 con niveles de 30 a 40 partes por millón. Si bien es cierto, todavía es una población base con características de las papas nativas, pero es el tipo deseado de la zona andina. Por eso es que ahora se está promocionando para su liberación de variedades bajo el apoyo del Grupo Yanapay, Isandes y Acción contra el Hambre en comunidades de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Se está generando también metodologías que nos van a ayudar a seleccionar tempranamente cuáles son de las familias o de los clones con tolerancia a calor. En este caso es selección in vitro, que voy a pasar, ¿no? Expuesto las plantas a diferentes altas temperaturas, 18, 25, 39. Algunos producen a 25 grados centígrados. Nos permite identificar tempranamente qué familias o qué cruzamientos vamos a obtener éxito para la selección de variedades tolerantes al calor. Igual para sequía, se está evaluando todos los atributos morfofisiológicos, tanto del follaje como de las raíces, todos los componentes bioquímicos, para entender mejor los mecanismos de la tolerancia a la sequía y sea un soporte para el mejoramiento genético. Estamos también tratando de usar sensoría remota para detectar temprano, mediante la temperatura del follaje, ya que hay diferencias de temperatura entre genotipos o entre clones, y nos va a permitir identificar tempranamente cuáles son de los clones tolerantes al calor. Esto estamos en prueba. Y resumiendo, es que estamos preparando la papa para que sea más robusto, que soporte altas temperaturas, escasez de agua y que se adapte bien al cambio climático. Contamos con una gran diversidad de materiales genéticos. Contamos ahora con un catálogo que se actualiza anualmente y se distribuye a los programas nacionales. Y el primer beneficiario es el INIA. Se distribuye plántulas in vitro y también se distribuye semilla botánica y progenies avanzadas al organismo o institución que quiera hacer investigación o selección en base a estas progenies avanzadas. Este es el grupo de colaboradores, el equipo de mejoramiento del CIP, y agradecimientos a las instituciones como Ministerio de Agricultura, al programa de Raíces y Tubérculos y Bananas que financia gran parte de estos proyectos, a INIA que está haciendo trabajos colaborativos con nosotros, al proyecto BMZ, a Isandes, al Grupo Yanapay y a la ONG Acción contra el Hambre. Gracias.
Muchas gracias por la introducción y es un placer de estar aquí y presentar sobre agrobiodiversidad. Voy a hablar otra vez sobre papa, pero espero que el modelo que voy a presentar que puede servir también para otros cultivos. Entonces el título es Agrobiodiversidad y Cambio Climático, un modelo para el monitoreo sistemático basado en papa en su centro de origen. Y en la estructura, primero, tal vez no todos están familiarizados con lo que es la diversidad de la papa, una pequeña introducción, factores de cambio que pueden influir a la conservación, sobre todo la conservación in situ de la diversidad, y luego, número 3, una propuesta que está en marcha en caso de la papa para el monitoreo sistemático de la diversidad de papa ante cambios globales, incluyendo el cambio climatológico y conclusiones. La diversidad genética de papa es muy amplio, como ya hemos escuchado. Básicamente hay diferentes acervos genéticos. Aquí la fotografía a la izquierda es una muestra de diversidad de origen andino, una fotografía de Huancavelica, mientras que la fotografía a la derecha representa un acervo genético de las islas de Chiloé en el sur. Son dos poblaciones completamente distintas, uno que está adaptado a días largas y otro que está más adaptado a días cortas. Aparte de las, diversidad en el centro de origen, donde tenemos diferentes especies cultivadas, también existe una diversidad de especies silvestres que han dado origen a la papa cultivada. Dependiendo de la taxonomía que uno sigue, la última que está en Solanacea Resource reconoce 73 especies de papas silvestres y la clasificación actual que mantenemos en el CIP, que está basado en Ochoa, reconoce alrededor de 180 especies. Entonces todavía hay debates también sobre la taxonomía. Lo que hace único a la diversidad mantenido en la zona andina y también en Chile es que la diversidad in situ es acompañado por una cultura y conocimientos, colectivos, que algunos de ellos ya hemos escuchado en la mañana. Este incluye, por ejemplo, conocimientos sobre la forma de clasificar la papa, la biosistemática, las propiedades que puede tener la papa en medicina o alimentación, sistemas de uso como el intercambio de semilla o en la alimentación, el uso de las tierras, por ejemplo, el descanso sectorial en Añocas o en Lainis, que se practica en el sur andino, prácticas de predicción, pero tal vez más importante el último punto, aprendizaje y adaptación de mamá a hija o de papá a hijo, que es generalmente de forma oral y basado en la práctica. Esta conferencia se llama Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y por ello quería poner un poco de énfasis en la seguridad alimentaria, porque la papa en las zonas altas andinas son parte de la dieta y son gran parte de lo que provee, de carbohidratos, pero también de otros elementos como hierro, zinc, vitamina C a las familias en las alturas, y hay diferentes formas de consumir la papa y cuando hablamos de seguridad alimentaria y agrobiodiversidad, generalmente se reconoce que la seguridad alimentaria tiene 4 pilares: el acceso a los alimentos, la disponibilidad de alimentos, la calidad de alimentos y utilización de alimentos. Y cada uno de estos pilares, tiene algún vínculo con la agrobiodiversidad en la zona andina. Por ejemplo, el acceso a alimentos puede ser monetaria, pero también puede ser por trueque. En caso de la disponibilidad de alimentos, podemos pensar en lo que presentó Walter, selección participativa con materiales que pueda aumentar la disponibilidad. La calidad de los alimentos, por ejemplo, cuál es el uso cuando las personas comen mezclas de variedades en la alimentación,
y la utilización de alimentos, por ejemplo, procesos como la chuñificación o el procesar chuño para tener una reserva para épocas cuando no hay tubérculos frescos. Aquí en este slide muestra un estudio que fue hecho por Gabriela Burgos como parte de su tesis de maestría, donde tenemos arriba una época de escasez, 6 meses después de la cosecha, y en la parte de abajo donde dice abundancia, la época después de la cosecha, que sería en mayo-junio. Lo que muestra los diferentes colores, en este caso el color rosado son papas nativas y el color blanco son papas chuñificadas y el color amarillo son variedades mejoradas. Lo que quiero mostrar básicamente, aunque hay mucho más en este slide, es que la hipótesis que las papas mejoradas desplazan uno a uno las papas nativas no es tan cierto, y que en el sistema alimentario andino ocupan un lugar complementario, básicamente por las diferentes épocas de cosecha y por precocidad en diferentes épocas del año, cubren un lugar esencial. Sin embargo, en las mismas comunidades donde se hizo este estudio, también se encontró en mujeres y en niños en ambas épocas que hay una desnutrición crónica en la población. Entender bien qué es lo que aporta la agrobiodiversidad, y cuando lo procesamos, por ejemplo, en chuño blanco o chuño negro, y aquí tenemos chuño blanco de Huancavelica, chuño negro de Huancavelica, chuño blanco de Puno y chuño negro de Puno, ¿qué es lo que oferta esta alimentación en términos de nutrición? Obviamente el chuño se puede guardar por mucho tiempo, que es una ventaja, pero el procesado también influye en la concentración de los micronutrientes. Y lo que hemos encontrado en caso de zinc, que generalmente hay una pérdida de zinc en el procesado. En calcio, curiosamente, sobre todo en caso del chuño blanco o la tunta o morella, un aumento en calcio, ¿no? En caso de hierro se mantiene más o menos igual. También existen, digamos, visiones semi-románticos sobre los lugares donde hay alta biodiversidad, suponiendo que la alta biodiversidad automáticamente resulta en seguridad alimentaria. Y un estudio hecho en Huancavelica también demostró que en zonas de muy alta diversidad de papa existen a la vez altas tasas de desnutrición crónica, ¿no? Y que la percepción en el gráfico de abajo, que es una encuesta de percepción de inseguridad alimentaria, que la percepción de la población sobre la inseguridad alimentaria es bien alto, y este es algo presente, digamos actual, sin el escenario futuro del cambio climático. Factores de cambio, fueron mencionados muchos factores de cambio climático, pero la pregunta en caso de la agrobiodiversidad es ¿qué cambio va a ser más impactante? ¿Es realmente el cambio climático o son otros tipos de factores que pueden influenciar? Por ejemplo, el interés de la juventud, la migración a las ciudades, los conflictos socioambientales en caso donde hay minería, plagas, enfermedades, políticas y mercados. Hay otros factores aparte del cambio climático, y en todo este conjunto, digamos, el resultado final, cuál de ellos es más impactante, no entendemos muy bien. Pero sí existen dos hipótesis contrastantes sobre el impacto del cambio climático sobre la agrobiodiversidad. Y para algunos de ellos recién está emergiendo alguna evidencia, pero básicamente hay un gran vacío de evidencia, ¿no? El primero dice que es la más dramática, digamos, que el cambio climático va a resultar en la pérdida e incluso la extinción de algunos parientes silvestres y la pérdida de la biodiversidad. Y si vemos este mapa, digamos que es un mapa regional, el color verde significa zonas donde la biodiversidad va a ser afectada por el cambio climático, y como pueden observar, toda la zona andina es como una zona donde
el impacto sobre la biodiversidad sería lo más alto. Sin embargo, es poco la evidencia que tenemos sobre este efecto. Una segunda hipótesis es más bien que la agrobiodiversidad permitirá la adaptación de la agricultura andina a nuevas condiciones mediante una selección darwinista. Esta es una, digamos, hipótesis más positiva. Digamos, las variedades que no se adaptarán obviamente se perderán, pero también habrá variedades que son fuertes y estas variedades pueden volverse más abundantes. Ahora, este modelo evolutivo, en caso de raíces y tubérculos, es apenas entendido. Procesos evolutivos actuales bajo la conservación in situ se está tratando de entender mejor. Sobre todo el grupo de CIRAT hizo mucha investigación muy buena en Yam, en Benín, y en caso de yuca en Paraguay. Pero en caso de papa, siempre suponemos que la domesticación y la evolución es algo del pasado, mientras que yo creo fuertemente que es un proceso, digamos, actual, igual como es el mejoramiento genético. También los agricultores de alguna forma hacen una selección. Ahora, ¿qué es el impacto? Walter mencionó el efecto de evento extremo en 2007, donde cayó una helada justamente en febrero, en pleno época que toda la papa estaba en follaje. Huancavelica, Ayacucho y parte de Junín fue declarada una zona en emergencia y aprovechamos este evento muy triste para estudiar, digamos, cuál fue la forma de recuperar de la población la semilla. No puedo mostrar todos los resultados, tengo un slide aquí con los resultados. Lo más importante, lo creo, es que en promedio cada familia recuperó de 3 diferentes fuentes su semilla después de este evento extremo. Y no hubo un solo mecanismo de recuperar su semilla, hubo varios mecanismos a través de donaciones de ONGs, organizaciones gubernamentales, también por adquisición monetaria, pero como también pueden ver en el lado extremo derecho, un 20% de la población en Huancavelica por pago en semilla, ir a cosechar en una chacra de un agricultor que sí tenía producción y ser pagado en semilla por la mano de obra. Entonces hubo una cantidad de diferentes mecanismos y este tipo de mecanismos sobre la recuperación de la semilla y su efecto sobre la composición de las variedades queremos entender mejor. Factores bióticos, como se ha escuchado en las charlas de la mañana, también tiene su impacto sobre la biodiversidad, la subida de la rancha, la subida de la polilla. Este está en varios artículos y también hay artículos que por medio de modelos predicen que ciertas especies de papas silvestres en Perú se extinguen antes del año 2050. Entonces, la evolución continua es algo que tenemos que entender mejor. Existe flujo de genes. Aquí tenemos una papa silvestre y una papa diploide cultivado lado a lado. Sabemos que ocurre flujo de genes. En estudios de Celis y también estudios de Skura fue demostrado que este flujo de genes entre papas silvestres y papas cultivadas resulta en una progenie fértil, pero digamos los siguientes pasos en cuando una baya puede caer en el suelo y emerger una planta viable y mantenerse como maleza, y posiblemente ser incorporado como una variedad nueva. Este proceso es que aún muy poco entendemos. Y una pista interesante que los últimos años hemos estudiado un poco más en detalle es un grupo semi-silvestre, un grupo semi-cultivado que se llama las papas curao o las papas aras, que crecen en maíz y que están actualmente en zonas donde el cambio climático ya les está afectando por rancha, hay alta presión, más altas temperaturas. Cómo estas papas influyen en la evolución continua. En estas papas hay una gran diversidad, aquí están en el color
verde es un estudio de población en un departamento del Perú, en Huánuco, y fueron varios eventos observados donde estas papas semisilvestres o semicultivadas que pertenecen al grupo indígena fueron, después de cosechas pobres, recolectados por los agricultores e incorporados en su stock de cultivadas. Entonces la pregunta que aún falta responder ahí, digamos, ¿qué influencia tiene este tipo de eventos en crear nueva diversidad que está adaptado a condiciones cambiantes? ¿Solamente los mejoradores hacen mejoramiento o aún también existe un proceso de selección donde los mismos agricultores en los flancos orientales como en Huánuco generan nueva diversidad que en final se vuelve en nuevas variedades cultivadas? En caso de cambio climático para papas silvestres, el escenario es bastante, digamos, negro. O sea, aquí podemos ver una zona con una predicción al año 2050. Si vemos en la zona de Cusco, donde están las bolitas, digamos, amarillas, fuera de la zona roja, su hábitat habría cambiado tanto que estas especies ya no se pueden adaptar a nuevas condiciones. Entonces aquí es muy importante que tenemos una reserva ex situ, y quiero resaltar que un presente estudio hecho con el CIAT y con el Global Diversity Trust sobre los análisis de vacío de parientes silvestres muestra que de los 73 especies según Spooner que hemos investigado con más de 30.000 muestras de herbario y todos los bancos que mantienen germoplasma, evidencia que 32 de los 73 especies están como high priority species, de alta prioridad, porque no tienen suficiente representatividad en los bancos de germoplasma. Y dentro de ello tenemos incluso 4 especies que no tienen representatividad en ningún banco de germoplasma, ¿no? Y incluyen 3 especies peruanas: Solanum rhomboideocelatum, Solanum olmosense, Solanum salesianum, y también hay una especie que crece en Bolivia, Solanum neobabilofi, que no tiene ninguna accesión en ningún banco de germoplasma. Entonces es importante colectar, pero también es importante para otras especies, digamos, donde hay posibilidad de monitorear in situ la biodiversidad, hacer un monitoreo in situ. Y Perú es el primer país donde hay 21 especies de alta prioridad que deberían ser considerados. Si vemos el área geográfico de distribución versus la categoría, aquí HPS es alta prioridad, MPS es prioridad mediana, LPS es prioridad baja. Vemos que hay una clara relación entre el área geográfico de distribución y el estatus de alta prioridad. En otras palabras, antes las zonas que eran muy pocos accesibles o que tienen un hábitat muy pequeño, las papas silvestres, son de alta prioridad, digamos, para cubrir y no están ahora cubiertos en las colectas. Entonces, si uno compara también las taxonomías, uno puede ver que según la taxonomía que aplicamos en el CIP, donde reconocemos más especies, incluso el porcentaje de especies de alta prioridad es más alto. Y muchas de estas especies están en hábitats muy pequeños. Una de las cosas que deberíamos, digamos, priorizar acá es hacer una predicción donde ocurran estos vacíos. Aquí el mapa a la izquierda muestra el richness o la riqueza de especies, y el mapa a la derecha muestra dónde están los vacíos de colección en base a predicciones. Entonces muestra claramente que la zona central norte de Perú es, según las predicciones, las especies que no están cubiertos tendrían más alta chance de encontrarlos. Sin embargo, estas son predicciones en modelos, y sabemos de la papa que la situación es muy distinta. Por aislamiento geográfico, muchas de estas especies donde se ha encontrado
son realmente especies muy endémicas con rangos de distribución muy restringidas. Y si vemos uno de ellos, que es el Solanum rhombaeoisonatum, que es difícil de pronunciar, pero esta especie tuvo la suerte de viajar a su hábitat junto con el ingeniero Salas en 2013, y después de buscar más o menos 2 horas encontramos una sola planta, pero justamente encima de su hábitat estaban construyendo una carretera. Ahora, esta es una de las especies que no tenemos en los bancos de germoplasma. Ahora, volviendo al tema del cambio climático, si queremos ser inteligentes y saber si realmente hay pérdida, o si la hipótesis 1 o la hipótesis 2 es cierto, necesitamos hacer monitoreo. Mi pregunta a todos los que trabajan en recursos fitogenéticos sería: ¿por qué hacemos monitoreo para cóndores? ¿Por qué hacemos monitoreo para osos de antojos? ¿Por qué hacemos monitoreo para glaciares? ¿Y por qué no hacemos monitoreo sistemático para la diversidad de cultivos, ¿no? Entonces, este modelo de monitoreo sistemático no se está haciendo para los cultivos, y es una tarea súper importante, sobre todo en un país como Perú y la zona andina en general, que es una zona de riqueza. Entonces, aquí viene una propuesta basada en papa, que se trabajó con varias instituciones de la región andina. ¿Por qué tener un sistema de monitoreo a largo plazo? Uno es por la falta de datos históricos. Esto no permite una comparación por línea de tiempo. Hay poco consenso sobre los métodos y indicadores cuantitativos a usarse, y lamentablemente muchas veces como investigadores trabajamos con proyectos que solamente nos permiten trabajar 3 años, y después de 3 años se terminó el proyecto y tenemos que ir a otra zona, y no podemos quedarnos en una misma zona para hacer un monitoreo a largo plazo. Hay casos en papa donde se ha intentado hacer una línea de tiempo. Ese es un artículo del 2013 donde se comparó una colección in situ de 989 variedades nativas de Huancavelica con un grupo compuesto del Banco del CIP, del departamento de Huancavelica, más todos sus departamentos vecinos, Lima, Junín y también Ayacucho. En cuanto a la MOVA, lo que salió es que 30 años de comparación, la estructura de la población era bastante similar. Sin embargo, tanto in situ, aquí el color verde por cada marcador en las varas, y en caso de ex situ, el color rojo, se encontró alelos únicos. Entonces, ¿qué puede decir? Bueno, uno podría reflejar que hay evolución o intercambio de semilla, y estos alelos antes no se encontraba, pero también hay pérdida de alelos, ¿no? Si vemos el caso de las variedades, vemos que la situación es muy distinta, ¿no? En caso de las variedades, a menor coeficiente de similitud, ¿no? Encontramos que solamente a un 80% de similitud, a 0.8, 40% de la población ex situ como variedades se encuentra representado en in situ. Entonces, las variedades, la situación es distinta, y este puede tener varias explicaciones también. Ahora, un segundo caso es un caso más, digamos, de ciencia social, donde se comparó el caso de Paucartambo. Es uno de los casos mejor documentado. La primera colecta en Paucartambo, Cusco, fue en 1915 por el US Department of Agriculture. En 1927 una expedición rusa. En 1939 vino Jack Hawkes, y también Carlos Ochoa y Salas colectaron en esta zona. Entonces hay datos al menos datos en cuanto a nomenclatura. En uno de los distritos, en Chayabamba, hicimos 3 talleres con agricultores mayores de 50 años de edad
para ver si ellos recordaban los nombres, reconocían los nombres. Lo que encontramos acá es que en el azul son variedades que ellos como nombre consideran que actualmente todavía cultivan, ¿no? Arriba en beige amarillo son aquellos que ellos no reconocen, y los que están en morado son aquellos que ellos reconocen pero consideran que se hayan perdido. Entonces, como observamos, mientras que avanzamos en la línea de tiempo desde Vargas de 1949 hasta más actual un estudio por CESA en 97, el número de variedades perdidos según la población se disminuye. De más lejos el tiempo, de mayor número de variedades perdidos ellos consideran, ¿no? Entonces, este tiene alguna lógica. Y digamos, si vemos aquí, también incluimos Huancayo en este estudio, pero también Paucartambo, hubo tanto pérdida de variedades en 30 años, 10 variedades que la población consideró que se habían perdido, pero también en 30 años 13 variedades que se habían aumentado. Entonces hubo una salida y hubo un ingreso de variedades. Y este quiere decirnos que la conservación in situ es algo dinámico, algunas cosas se pierden, algunas cosas entran. Ahora, en la iniciativa Chirapañán, que es la red de monitoreo, lo que tratamos de hacer es definir los sitios, los puntos calientes o los microcentros y monitorear la diversidad total, la diversidad relativa, la diversidad espacial, inventario de amenazas y conocimientos colectivos. Estos criterios se podrían colectar también para otros cultivos. Se hizo un mapeo de dónde están los hotspots, los microcentros, en diferentes variables lingüísticos, datos pasaporte, conocimiento experto, y sobre la base de este mapeo se definieron los microcentros. En cada microcentro se hace una categorización. Primero la diversidad total, con agricultores en sus parcelas, con los descriptores que ha trabajado el ingeniero René Gómez, hacemos con la descripción morfológica, la caracterización molecular, tomamos fotografías, hacemos la huella genética, comparamos, por ejemplo aquí, Huancavelica, Apurímac y el Banco, y vemos cuáles son únicos, y estos se ponen en un catálogo electrónico por cada microcentro. Este es a nivel piloto y es buscable. Tiene su huella genética como un equipo gráfico, y en final puede ser, cuando terminamos en cada microcentro, se publica como un catálogo también impreso, y desde el Año Internacional de la Papa hubo muchos ejemplos de catálogos impresos. Después, la diversidad relativa lo que busca es ver qué variedades son escasas y qué variedades son abundantes. Hay una metodología basada en el muestreo al azar de parcelas utilizando GIS participativo, y resulta en un listado rojo de la abundancia relativa de las variedades. Entonces se hace un muestreo participativo, en cada parcela 200 plantas al azar de 200 familias, y en base a esto se calculan frecuencias para saber qué variedades son comunes y qué variedades son escasas. Luego, ¿dónde en el espacio agrícola se encuentran estas variedades? En el GIS participativo, cuando se mapea cuántas variedades hay por parcela, son nativas amargas, son nativas harinosas o son papas mejoradas. En base a esto, aquí tenemos 3 casos: Huancavelica, Junín, Apurímac. La línea verde son variedades mejoradas, la línea azul son variedades nativas harinosas, y la línea roja son variedades amargas. En la mayoría de las zonas se encuentran en la misma altura. La única excepción aquí es en caso de Junín, que fue el caso de la comunidad de Quilcas, donde hay una zona baja, donde sí espacialmente estaban separados. Pero generalmente hay un traslape en cuanto a la agricultura. Entonces, lo que Daisy mencionó en la mañana, que las variedades mejoradas en el futuro van a estar en las zonas de las papas nativas, ya ocurrió. Ya están exactamente en la misma altura las variedades mejoradas que las papas nativas.
Este también ayuda a entender cómo la papa sube. Este es un ejemplo de una comunidad donde la línea amarilla representa donde antes estaban la máxima altura, es la situación actual, y vemos que ahora en la zona superior que las papas nativas en 30 años han subido. Amenazas, cómo documentar cuál es la percepción propia de la población de las amenazas. ¿Es minería? ¿Son enfermedades? ¿Es el cambio climático? En cada hotspot se está aplicando una metodología uniforme para mapear las amenazas. Y luego el conocimiento colectivo. El conocimiento colectivo, como vimos en la segunda presentación de hoy, tiene mucho valor, pero no se puede poner en bancos o en bancos. Tampoco no se puede poner en bases de datos centralizados. Entonces, en cada microcentro, lo que se propone trabajar, y que se podría trabajar no solamente para papa, también para otros cultivos, es tratar de vincular esto a la educación, que los propios alumnos documentan esto con sus padres y con sus abuelos, y que este se convierte en currículo escolar. Aquí a la izquierda un ejemplo de un texto, aquí a la derecha unos videojuegos que estamos desarrollando, donde los niños lo pueden utilizar en la educación, y aquí también videojuegos en cuanto al ciclo de la papa en rompecabezas. Cuando el niño lo resuelve, encuentra el conocimiento ancestral colectado en su comunidad. A manera de concluir, primero, para los parientes silvestres, con pocas excepciones, no conocemos mucho sobre el estado actual de conservación. Existen predicciones sobre el impacto climático, pero no sabemos mucho sobre la plasticidad, la biología reproductiva, la dispersión y la genética de poblaciones. Necesitamos crear una red de áreas pilotos de conservación y monitoreo in situ de las parientes silvestres. Existen varias propuestas, por ejemplo en Bolivia por Jimena Cadima, y también metodológicos como por Nigel Maxted. ¿Cómo se podría hacer? La forma es ponerlo en práctica. En caso de las variedades mejoradas, lo que buscamos es tener un sistema de monitoreo sistemático, y se anticipa que un sistema de monitoreo sistemático a largo plazo nos va a proveer con una inteligencia real y robusta sobre el impacto de cambios, incluyendo el impacto del cambio climático sobre la agrobiodiversidad. Y este es todo. Muchas gracias por la atención.